Bueno, ayer nos habíamos quedado en cómo se va a hacer la exploración de nuestros pacientes. Aquí les mencionaba que por lo regular los oftalmólogos tenemos una unidad de oftalmología donde podemos tener diferentes aparatos. Vamos a tener algunos oclusores, otros oclusores con agujero estenopeico para poder tomar agudeza visual, para poder en un momento dado también revisar la motilidad ocular o también muchas veces para hacer pruebas de diferentes colores o para investigar si algún paciente tiene una diplopia o en un momento dado visión doble. Entonces, esa sería la manera de utilizar esos aparatos. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que viene siendo en la foto de arriba a la izquierda, tenemos una unidad de oftalmología, donde esa unidad de oftalmología, aparte de tener el sillón donde se va a sentar el paciente, tenemos varios aparatos. Tenemos un proyector para la toma de agudeza visual, tenemos un aparato que, sobre todo, que trae muchos lentes para, en un momento dado, si el paciente tiene un defecto refractivo, se le va a sacar la graduación. Se llama el aparato Phoroptor. Vamos a tener lo que viene siendo el biomicroscopio o la lámpara de hendidura. A un lado podemos tener quizá algún queratómetro, algún topógrafo, o en un momento dado pudiéramos tener también algún aparato de rayo láser y que en un momento se puede ir agregando a estas primordialmente unidades de oftalmología. O en ocasiones podemos tener aparatos que en un momento dado se pueden ir adquiriendo poco a poco y que se van a poner en el consultorio oftalmológico, como sería primordialmente la lámpara de hendidura. Muchas veces en el aspecto quirúrgico, pues también vamos a contar con un microscopio. Este microscopio pues va a tener sobre todo eh, oculares para el ayudante. En ocasiones se puede tener oculares también para enseñanza y que puede utilizar otro médico que nada más esté asistiendo a la cirugía y que vea cómo se realiza el procedimiento quirúrgico. Hay diferentes aparatos que también pudieran estar en la esfera del quirófano, como viene siendo un, este, un aparato de facoemulsificación, como es en el de la foto de arriba a la derecha, donde ese aparato nos va a indicar los parámetros que nosotros debemos darle al aparato para que se pueda realizar el ultrasonido, se pueda realizar sobre todo una extracción adecuada primordialmente del cristalino. En ocasiones también en estos microscopios pudieran tener aparatos de video, donde en un momento dado se puede ir filmando el video y de esta manera se pudiera recabar casos clínicos o en ocasiones se pudiera utilizar este tipo de videos para la enseñanza que en un momento dado pues nosotros pudiéramos impartir en las clases que le damos a veces a los estudiantes de medicina o también a los estudiantes primordialmente de posgrado. En la parte de abajo pues tenemos un oftalmoscopio directo, ¿eh? Es un aparato que prácticamente se puede adquirir prácticamente no a precios muy elevados. Después tendríamos lo que viene siendo el oftalmoscopio indirecto, donde vamos a tener una fuente de luz que va a estar primordialmente a nivel de la cabeza. Vamos a tener una lupa por donde va a pasar la luz y en la última foto abajo a la izquierda vamos a tener unas lupas. Estas o lentes o lupas, estos lentes pueden ser de contacto o de no contacto. Cuando son de contacto, se van a poner en contacto con el ojo y de esta manera se van a investigar elementos que están
primordialmente en la parte intraocular de lo que viene siendo el globo ocular. Vamos a empezar. Muchas veces cuando nosotros inicialmente hemos terminado el interrogatorio, al paciente le vamos a tomar la agudeza visual. A veces la gente cree que tiene una vista excelente y de repente ustedes al paciente le toman la agudeza visual. Esa agudeza visual se va a tomar con algunos octotipos especiales, que por lo regular los más habituales son los octotipos de Snellen, y que esa agudeza visual va a tener una escala. Esa escala pues va a estar en las diferentes letras que van a ser de diferente tamaño para saber hasta qué escala más pequeña el paciente lo puede distinguir. Entonces muchas veces estos pacientes que dicen tener una vista de águila, cuando los ponemos a ver la agudeza visual, muchas veces no pueden ni distinguir la letra más grande, ¿verdad? Que sería más o menos el 20-400. Y ahí pues prácticamente los podemos poner en evidencia, ¿eh? Hay sobre todo algunas anécdotas, ¿verdad? Una de las que me acuerdo de manera muy frecuente, resulta que un automovilista iba manejando en el periférico y de repente se viene un ventarrón de aire, origina que el paciente pues tenga que cerrar alguno de sus ojos, y al cerrar uno de sus ojos prácticamente no vio nada, ¿verdad? Entonces eso le asustó mucho, comparó la, por medio de la oclusión alterna y vio que prácticamente con un ojo no veía. Entonces él inmediatamente pues sacó cita con el oftalmólogo y a este paciente pues se le detectó una atrofia del nervio óptico. Entonces a veces es frecuente, a veces cuando nosotros estamos en la calle, a veces estamos en nuestras clases, ver sobre todo la agudeza visual de manera alterna. Hay veces que predomina más en un ojo que en otro ojo. A veces un ojo puede tener una agudeza visual normal y el otro puede tener una agudeza visual deficiente. Entonces la agudeza visual probablemente es el signo más importante que nosotros tomamos en lo que viene siendo la esfera visual. Hay otros signos, otras medidas muy importantes, como a veces viene siendo la curvatura de la córnea, como vendría siendo a veces primordialmente a veces otras medidas que nosotros hacemos, como viene siendo la presión intraocular, pero a veces el signo más importante viene siendo la agudeza visual. Entonces, medir la agudeza visual es como medir los signos vitales del paciente. Y si en un momento dado no puede tomarse esa agudeza visual, prácticamente no podemos externar muchas opiniones. Esta agudeza visual se toma muy en cuenta en el caso de las demandas legales, porque hay veces que el paciente pudiera externar, no, pues usted, doctor, con su tratamiento me dejó peor que cuando yo llegué. Cuando yo llegué, yo tenía una agudeza visual normal y ahora que vengo con usted prácticamente casi no veo nada. Entonces es importante que ustedes, antes de hacer alguna exploración armada en el paciente, ya sea a nivel de anexos o a nivel del globo ocular, tomen esa agudeza visual y ustedes la noten para saber si ese paciente cuando llegó qué agudeza visual tenía. Y si llega el paciente con el antecedente de algún traumatismo o que le cayó algún cuerpo extraño o que le cayó algún ácido o algún álcali, pues ustedes deben reportar esa agudeza visual. Entonces, la agudeza visual se clasifica en la agudeza visual central y la agudeza visual periférica. La agudeza visual central primordialmente se toma tanto para lejos como para cercas. La visión periférica es la agudeza visual que nosotros vemos de reojo cuando a veces el paciente se va acercando a veces por los lados y que a veces nos quiere sobre todo asustar o que en un momento dado nos quiere hacer alguna broma.
pues esa es la agudeza visual periférica y que si nosotros la tenemos perfectamente, quizá nos pudiéramos dar cuenta de que hay algún objeto que se va acercando por algún lado de nuestro cuerpo. Entonces, esta agudeza visual primordialmente va, va a ser captada, o esta agudeza visual se va a iniciar con lo que viene siendo las células fotorreceptoras de la retina, que van a ser primordialmente los conos y primordialmente los bastones. Entonces, para fines prácticos, nosotros debemos medir tanto la agudeza visual central como la agudeza visual primordialmente periférica. Entonces, los conos primordialmente van a ser células fotorreceptoras de la retina y van a ser las especializadas en captar primordialmente los estímulos luminosos. Estos estímulos luminosos llegan por el estímulo luminoso más pequeño que conocemos nosotros como fotón, y estos conos van a ser los encargados de la visión fotópica, porque va a ser la originada primordialmente por los fotones. Va a ser la visión diurna, la visión del día normal. Entonces, aparte estos conos, pues van a ser los encargados de percibir los colores. Nosotros primordialmente tenemos tres colores primarios, que es el rojo, el azul y primordialmente el verde. Entonces, estos conos van a estar localizados en la parte más importante de la retina, que se conoce como la mácula. Y aquí en la diapositiva, esta mácula está localizada en la región temporal de lo que viene siendo la papila o la cabeza del nervio óptico. Ahí se van a encontrar los conos. Estos conos van a tener sobre todo tres tipos de pigmento, que van a ser esos pigmentos, el rojo, el verde y el azul, para poder distinguir los colores y todas las diferentes tonalidades. Entonces se van a encontrar localizados a nivel de la mácula, que es una mancha, y que ustedes con la oftalmoscopía en sus diferentes variedades, cuando le digan al paciente que mire la luz del oftalmoscopio directo o indirecto, van a ver esa mancha muy característica, y a veces van a ver un reflejo foveolar muy característico, que a veces lo vemos de manera muy importante en pacientes escolares, en pacientes sobre todo jóvenes, en pacientes adultos jóvenes, y que a veces con la edad ese brillo o ese color de la mácula primordialmente se va perdiendo. Por lo regular son aproximadamente 7 millones de conos, y que se van a encontrar primordialmente en esta área. Vamos a tener lo que viene siendo las otras células fotorreceptoras, y estas serían primordialmente los bastones. Estas van a ser sobre todo fotorreceptores que van a ser adaptados para la visión escotópica. Va a ser la visión crepuscular, donde prácticamente hay poca cantidad de luz. Entonces son los responsables de lo que viene siendo la visión en condiciones de baja luminosidad. Entonces ven muy mal los colores, no los pueden discernir de manera adecuada, se van a encontrar prácticamente por fuera de la mácula para fines prácticos. Se van a encontrar a nivel de lo que viene siendo la retina ecuatorial y la retina periférica. Y prácticamente van a ser en promedio aproximadamente de 120 millones de bastones, que difiere de la otra cantidad de los conos, que son por lo regular 7 millones, 7 millones. Entonces, por lo regular, este tipo de fotorreceptores primordialmente se van a afectar en patología que afecta primordialmente a veces la retina periférica y la retina ecuatorial, como sería una gran variedad de patología que se conoce como retinosis pigmentaria. Y a veces una de las características de esta patología es que los pacientes van a tener nictalopia, que va a ser sobre todo una ceguera a la oscuridad,
y que prácticamente ellos, si salen en la noche, no van a poder distinguir nada. Entonces la agudeza visual viene siendo la expresión numérica del sentido de las formas, porque si nosotros nada más al paciente le mostramos los subtotipos y no tenemos ninguna escala para saber hasta dónde está mirando el paciente, no podemos discernir si es una buena o mala agudeza visual. Entonces van a tener estos subtotipos diferentes mediciones que nos van a indicar qué tanto en un momento dado está mirando el paciente. Entonces, esa expresión numérica del sentido de las formas va a corresponder a un ángulo subtendido a la retina por el objeto más pequeño que pueda ser percibido. Dentro de los optotipos de la agudeza visual hay sobre todo unos valores que son sobre todo en forma de quebrado y que por lo regular el ángulo más pequeño que puede distinguir el ojo se va a encontrar en el número 20 y que en el número 20 por lo regular aquí en estos números que les estoy mostrando probablemente se va a hallar a nivel de la línea roja, que en un momento dado cuando el paciente tiene una agudeza visual normal estamos diciendo que el paciente tiene un 20/20 y que prácticamente ese paciente tiene un ojo hemétrope. Si muchas veces el paciente no tiene una agudeza visual normal, que ve un 20/30, un 20/40, a veces un 20/400, o que a veces el paciente solo puede ver sobre todo las manos a diferente distancia, o muchas veces cuando el paciente nada más ve el bulto, el paciente pues va a tener una agudeza visual mala y en ocasiones esos pacientes pudieran tener algún defecto refractivo, que en ocasiones se puede corregir recetándole a ese paciente una graduación, donde se va a mandar una graduación de lentes determinada que nosotros vamos a sacar primordialmente con la retinoscopía. Entonces, esta agudeza visual, ¿verdad? Los optotipos que más utilizamos vienen siendo los optotipos de Snellen, pero en ocasiones cuando tenemos pacientes analfabetos, sobre todo adultos, se utiliza una letra que es la E y que a veces nosotros la conocemos como la E de Albin. Y ahí nosotros esa letra la ponemos en diferentes posiciones y le decimos al paciente, hacia qué lado tiene los palitos abiertos y ese paciente nos puede decir que los tiene a la derecha o a la izquierda, o en ocasiones si son pacientes preescolares, les podemos mostrar algunas otras figuritas, como en ocasiones sería una C de Landol. Esa C de Landol, a veces al pacientito también le decimos hacia qué lado tiene sobre todo la figurita o el círculo abierto. O en ocasiones también utilizamos unos optotipos que se llaman sobre todo de Amler, en donde en un momento dado son figuras geométricas que pueden indicar un avión, un carrito, a veces un pollito, y que si el paciente no lo ve, pues prácticamente nos va a decir qué figurita pudiera tener. La agudeza visual, pues es una agudeza visual que se va desarrollando a medida que el paciente va creciendo. Ya habíamos mencionado en la clase anterior que la retina es una prolongación del diencéfalo, o sea, es una prolongación del sistema nervioso. Y cuando ustedes están, sobre todo viendo el fondo del ojo con el oftalmoscopio, están prácticamente mirando cómo está funcionando el cerebro. Y ese cerebro, pues sobre todo a ese nivel, la retina se va a ir desarrollando como el cerebro poco a poco, y esa agudeza visual que en ocasiones cuando el pacientito nace, prácticamente casi nace sin ver nada. Es más, no distingue ni los estímulos luminosos. Muchas veces se guía por lo que le dice su mamá, ¿verdad? Lo que hablan las personas, pues el niñito se guía por eso. Pero si ustedes le ponen la luz,
y la ponen en diferentes posiciones, el pacientito ni les va a hacer caso, ¿verdad? Entonces esta agudeza visual se va a ir desarrollando y así como se va desarrollando, pues el paciente va a ir desarrollando esa agudeza visual. Se dice que un paciente desarrolla su agudeza visual completa más o menos hasta la edad de los 7 a los 8 años es cuando esa agudeza visual se desarrolla por completo. ¿Y qué es agudeza visual? Pues debe ser primordialmente en los optotipos de Snellen el 20-20. O a veces utilizamos los optotipos en donde se maneja la unidad, donde prácticamente si el paciente tiene la agudeza visual de 1, sería en los optotipos de Snellen el 20-20. O si en un momento dado tiene 0.4, sería una agudeza visual de prácticamente el 20-400. Entonces, esta agudeza visual, pues el que dio la pauta fue primordialmente Hermann Snellen. Este fue un médico oftalmólogo holandés que desarrolló primordialmente optotipos y los desarrolló allá por la época de 1862. Y aquí él desarrolló lo que viene siendo la escala sobre todo en fracción, o la escala primordialmente en quebrados, en donde prácticamente la agudeza visual se reporta como si es normal, el 20-20. Se dice, algunos oftalmólogos dicen que este es el año de la agudeza visual, porque dicen que es el 20-20, pero la realidad es que si nosotros leemos bien, estamos en el año 2020, no estamos en el 2020. Pero pues verdad, hay algunos que lo acomodan de esa forma. Entonces en las fracciones sería 20-20 o hasta dónde puede distinguir el paciente. Acuérdense que la agudeza visual se debe de tomar de manera uniocular. Si se toma de manera binocular, pues es una agudeza visual que nosotros debemos hacer la anotación correspondiente, porque esto puede tener muchos fallos y a veces un ojo puede ver más que el otro. Entonces, en esta cifra que manejamos en fracción, el numerador indica la distancia en pies o a veces en metro a la que el paciente se encuentra de los optotipos. Se dice que 20 pies o 6 metros es cuando el paciente no hace trampa y que a esa distancia no está primordialmente acomodando y que es cuando una agudeza visual se puede tomar normal. Si en un momento dado nosotros queremos tomar la agudeza visual más cercana, pues debemos variar esos 20 pies. Podemos tomarla a 5 metros, pero lo ideal es tomarla primordialmente a 6 metros. Actualmente nosotros no tenemos consultorios que tengan una distancia de 6 metros, pero a veces con los proyectores se, se puede simular esa distancia. O muchas veces cuando no tenemos proyectores, que tenemos los optotipos, a veces con diferentes espejos se puede llegar a obtener esa distancia que pueden significar los 20 pies o los 6 metros. O últimamente hay gente que se puede tomar la agudeza visual desde su computadora y pudiera simular primordialmente esa distancia haciendo primordialmente las variaciones primordialmente correspondientes. El denominador indica el renglón más pequeño que puede ser visto con claridad por el paciente. Les mencionaba que cuando el ángulo subtiende un ángulo de un minuto, el objeto más pequeño que puede ser percibido cuando el ojo tiene un diámetro anteroposterior normal y tiene la curvatura corneal normal, por lo regular va a estar a este nivel. Donde está el número 8 sería aquí el número 20. Aquí tendríamos el 25, para arriba sería el 30. Entonces, esa sería la manera de hacer las anotaciones. Entonces, el 20-20 es el valor normal de la agudeza visual.
y significa que el paciente puede leer a una distancia de 20 pies o 6 metros un carácter diseñado para leerse a esa distancia y que cuando el paciente la puede ver claramente, entonces tendríamos una agudeza visual normal y ese sería un ojo hemétrope. Cuando ese paciente no mira esa agudeza visual normal del 20/20, que ve quizá 20/25, 20/30, 20/40, 20/400, en ocasiones cuenta dedos a 5 metros o distingue bultos o a veces percibe y proyecta luz, ese paciente pues va a tener una agudeza visual mala y si mejora con el agujero estenopeico, nos pudiera indicar que tiene un defecto refractivo. Y en esos casos a ese paciente le vamos a mandar una graduación en que esa graduación, pues el paciente pudiera distinguir si es una graduación perfecta hasta lo que vendría siendo primordialmente el 20/20. Estos serían, por lo regular, las equivalencias de la agudeza visual. Aquí, por lo regular, les expongo la escala sobre todo en metros, que sería por lo regular el 6/6. La escala primordialmente decimal, que la agudeza visual normal, cuando es el 20/20, es 1. Hay una agudeza visual que últimamente se está tomando mucho en oftalmología, que es la agudeza visual con LogMAR. Y esa agudeza visual con LogMAR, cuando el paciente tiene primordialmente el 20/20, pues prácticamente indica una agudeza visual de un LogMAR 1. Y el porcentaje sería esto. En el caso de la agudeza visual normal, el 20/20, el paciente va a tener un 100% de su visión. Si es igual con los dos ojos, pues tendría un 20/20 tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y si el paciente tiene una mala visión, pues aquí pues, tendríamos los valores. En ocasiones, cuando ve la letra más grande, pues el paciente prácticamente tendría un porcentaje de agudeza visual del 5%, o sea, es una agudeza visual muy deficiente y algunos pacientes pudieran tener un defecto refractivo que se conoce como ametropía y que a estos pacientes cuando se les refracta y se les gradúa su graduación adecuadamente, pudieran distinguir prácticamente hasta lo que viene siendo el 20/20. Estos serían primordialmente a veces los optotipos que utilizamos cuando no tenemos un proyector para la toma de agudeza visual. Serían los optotipos de Snellen, en donde prácticamente vamos a tener los optotipos de las letras. A veces se utilizan más estas letras. La E se pudiera confundir con una D o se pudiera confundir con una O. La F se pudiera confundir con una T o con una P. La P se pudiera confundir con una F. Entonces, de esta forma, si el paciente no tiene una agudeza visual normal, nosotros nos pasamos al siguiente escalón para ver sobre todo que el paciente distinga las letras bien. Si el paciente falla o dice, pues parece que es, entonces deben irse al escalón sobre todo más grande para ir tomando y desde ahí ustedes toman como base esa agudeza visual. Estos serían la E de Albini. Esta E de Albini, en donde esta E se pone en diferentes posiciones, se utiliza sobre todo para gente analfabeta que no sabe leer y le decimos al paciente, a ver, esta letra para qué lado tiene los palitos abiertos, pues que los tiene para arriba o los tiene para abajo, a la derecha o a la izquierda. Y ahí, ¿verdad? Pues en un momento dado, si distingue el 20/20, pues él tendría una agudeza visual. En ocasiones también se utilizan algunos colores. Por lo regular se menciona que a veces el paciente el paciente miope distingue mejor el rojo y el paciente hipermétrope distingue a veces mejor el verde. En la parte de arriba de la E de Albini tenemos primordialmente una cosa que se conoce como reloj astigmático.
Y eso nos indica que a veces el paciente pudiera tener un defecto refractivo astigmático. Y a veces la imagen que vea más definida nos pudiera indicar a qué eje el paciente pudiera tener su alteración. Pudiera tener su alteración a los 180, a los 90 grados o a los 45, y eso nos daría pauta para ir avanzando más rápidamente en lo que viene siendo la exploración del paciente. Aquí tendríamos algunos otros optotipos. Aquí serían los optotipos de la E de Snellen, y que sería lo normal, el 20-20, sería el 20. Por lo regular, los optotipos más habituales tienen hasta el 20-400. Sería la foto que está arriba y a la derecha, sería la C de Landau. Esa C de Landau, ustedes le dicen al paciente, a ver, ¿para qué lado tiene la abertura esta ruedita? No, pues para abajo, para arriba, para la derecha o para la izquierda. Tendríamos la E de Albini, y aquí serían los optotipos de Allen. Estos optotipos que en un momento dado son ideales para pacientes, sobre todo preescolares. Y yo he llegado a tomar la agudeza visual en pacientes de 2 años de edad, en que a veces les da uno confianza, andan ahí en el consultorio y de repente, a ver, vamos a hacer un juego. Te voy a prestar este oclusor, tápate este ojito y te voy a poner esa figurita, a ver qué es. Y ya el pacientito ahí nos va diciendo. Si no la distingue, pues nos vamos a los optotipos, sobre todo más grandes. Estos serían a veces los proyectores para la toma de agudeza visual, y que prácticamente son proyectores que pues tienen a veces un precio elevado y que van a tener primordialmente diferentes plantillas. Van a tener plantillas para gente que sabe leer y escribir, plantillas para gente analfabeta, van a tener diferentes colores, primordialmente el rojo, el verde, que se pueden poner sobre el fondo primordialmente de las letras. Y de esta forma, pues nosotros pudiéramos hacer un examen más cuidadoso o más penetrante de lo que viene siendo la toma de la agudeza visual. A veces también podemos utilizar otro tipo sobre todo de imágenes para estudiar primordialmente la motilidad ocular, en ocasiones para investigar si el paciente presenta una diplopia o visión doble. Y estos optotipos se manejan de manera digital y se puede realizar muy fácilmente en la exploración. O muchas veces cuando ustedes al paciente le están graduando una graduación, pues ustedes pueden manejar de manera alterna tanto el proyector como el foropto para sacar una graduación pertinente del paciente. Entonces, ya una vez que nosotros tomamos la agudeza visual y que sabemos si el paciente tiene una agudeza visual normal, hasta ahí nos quedamos y ahí terminaríamos la agudeza visual. Pero si el paciente no distingue adecuadamente el 20-20, tenemos que tomar la agudeza visual con agujero estenopeico. Y a veces se pone primordialmente entre paréntesis sobre todo un círculo, o a veces se pone sobre todo, eh, a veces un círculo negro dentro del paréntesis para saber qué sería la toma de la agudeza visual con agujero estenopeico. Entonces se utiliza cuando la agudeza visual no es el 20-20, que sea menor al 20-20, 20-25, 20-30, 20-400. Y esta prueba, en un momento dado, si el paciente ve mejor los objetos, sobre todo nos puede indicar que el paciente pudiera tener un defecto refractivo. La finalidad de esta prueba es sobre todo admitir primordialmente los rayos luminosos axiales. Va a eliminar primordialmente los rayos periféricos, va a aumentar la profundidad de foco y va a disminuir las aberraciones cromáticas.
Entonces, esta es una prueba diagnóstica muy importante. Si el paciente llega a consulta, le tomamos la agudeza visual y no es normal y mejora con el agujero estenopeico, lo más seguro es que ese paciente sobre todo ocupe lentes. O si el paciente le tomamos la agudeza visual con normal y no mejora y se la tomemos con el agujero estenopeico y no mejora, probablemente el paciente tenga algún problema a nivel de la esfera ocular y en esos casos debemos hacer primordialmente una revisión cuidadosa. Entonces se va a tomar en el ojo comprometido. Si un ojo es normal, pues probablemente no se va a tomar ahí la agudeza visual con el agujero estenopeico, pero si el otro ojo está alterado, pues se debe primordialmente tomar, ¿verdad? Entonces es una prueba diagnóstica que a veces nosotros hacemos de rutina y que en un momento dado, pues sobre todo va a tener una sensibilidad y una especificidad que va a variar más o menos entre el 80 y el 85%. Cuando el paciente, su agudeza visual no es normal y que a veces el paciente acude a consulta y que el paciente ya trae lentes, cuando nosotros tomamos la agudeza visual con lentes se llama primordialmente capacidad visual y a veces se abrevia C.V o también se puede abreviar C.C, capacidad con corrección. Entonces eso indicaría. Entonces es la agudeza visual con corrección. Y esa corrección pues va a tener un valor esférico astigmático primordialmente determinado. Entonces, esta capacidad visual puede ser tomada con lentes que trae el paciente o si en un momento dado el paciente no trae lentes y acude a consulta de primera vez, lo más seguro que a este paciente va a salir del consultorio ya con una graduación de lentes y que cuando llegue pues se le va a tomar primordialmente su capacidad visual. Otra forma también de tomar esa capacidad visual sería con lentes de contacto que van a tener determinado poder refractivo. O a veces también se puede tomar con lentes intraoculares que van a estar dentro del ojo, ya sea en cámara anterior o en cámara posterior, y que en un momento dado van a tener una graduación determinada y que ahí vamos a tener sobre todo esa capacidad visual. Esa capacidad visual, sobre todo a veces puede ser monofocal, que el lente tenga nada más una sola graduación, o a veces pueden ser lentes bifocales, que tengan una graduación para cercas y una graduación para lejos. O a veces hay lentes trifocales que a veces los utilizan mucha gente que hace trabajos a distancia muy pequeña, como en ocasiones son los relojeros o algunas otras personas en que hacen trabajos milimétricos, serían primordialmente lentes trifocales que van a tener graduaciones a tres diferentes primordialmente distancias. Entonces, esa sería primordialmente lo que viene siendo la capacidad visual. Tenemos a veces mucha gente importante que tiene diversos problemas refractivos. Dentro de estos, pues hay dos gentes ya fallecidas que sufrieron accidentes y que en un momento dado dejaron mucha huella. John Lennon, que en donde él tenía un defecto refractivo, era primordialmente un miope y tenía astigmatismo, y estos serían los lentes cuando en un momento dado sufrió la agresión. El otro es otro intérprete muy famoso llamado Buddy Holly. Él era amigo de Ritchie Valens y iba en el avión donde ellos se estrellaron y se mataron. Y estos lentes, en ocasiones, en el caso de Buddy Holly, se hicieron una subasta de sus lentes y se vendieron por arriba de $1,500,000. En el caso de John Lennon, un chofer recuperó otros lentes que dejaba mucho en los carros y en la subasta se subastaron casi por $200,000.
Entonces, esta capacidad visual, como les digo, puede ser tomada con lentes monofocales o a veces con lentes bifocales. Por lo regular, probablemente la mayor parte quizá de los padres de ustedes ya utilizan, bueno, no todos, quizá algunos utilicen algunos lentes bifocales, tanto para graduación de lejos y de cercas, ¿eh? En ocasiones pueden ser lentes de contacto o en ocasiones pueden ser primordialmente lentes intraoculares. Dentro de los lentes intraoculares, actualmente lo que se está manejando serían primordialmente los lentes, sobre todo multifocales, que van a tener graduación a diferente distancia y que cuando se hace una correcta medición del lente intraocular, probablemente el paciente ya no ocupe graduación, quizá ocupe nada más lentes para disminuir sobre todo la intensidad de la luz que en un momento dado pues les puede llegar a estos pacientes y que a veces se puede incrementar cuando están operados y que tienen primordialmente este tipo de lentes. En ocasiones también se puede tomar la capacidad visual con agujero estenopeico. Entonces se coloca el lente y cuando a veces el paciente dice, doctor, pues fíjese que ya estos lentes ya no miro bien con ellos, necesito más graduación, le pueden hacer la prueba con el agujero estenopeico y si mejora, probablemente ocupe más graduación o en ocasiones tengamos que cambiar un poco el eje del lente intraocular para tratar de que el paciente pues mejore al 20/20. Esa es la finalidad cuando primordialmente se gradúan los lentes, que el paciente tenga una capacidad visual prácticamente del 20/20, que sería lo normal. En ocasiones también cuando nosotros estamos tomando la agudeza visual central, debemos investigar primordialmente la visión de los colores. Y para esto vamos a utilizar las cartillas de Ishihara. Aquí nada más les muestro, esta es una parte del estudio, en donde vamos a tener algunos esquemas, en donde vamos a tener sobre todo diferentes números, donde van a tener diferentes fondos. Y de esta manera, si en un momento dado el paciente sobre todo tiene sus colores, sus pigmentos están normales, pues va a distinguir todas las letras que en un momento dado nosotros le estamos mostrando. O a veces también dentro de este de Ishihara, vamos a tener algunas borlitas y que más o menos hay unas más o menos tonalidades que van por arriba de los 100 colores. Entonces a veces también se los ponemos al paciente y esta prueba la hacemos a veces de manera ocasional. Sobre todo la hacemos primordialmente cuando a veces los pacientes son referidos primordialmente por tránsito, que a veces le ponen que tiene cierta discromatopsia. Cuando utilizamos el término de discromatopsia es que el paciente pudiera tener alguna ceguera a los colores. Y esta ceguera sería primordialmente a los colores primarios y primordialmente sus diferentes tonalidades. Entonces esto lo podemos hacer o también últimamente en lo que viene siendo las computadoras viene ahí esos tests y en un momento dado nosotros los podemos hacer haciéndonos alguna primordialmente autoexploración. Acuérdense que se debe ocluir primero un lado y posteriormente el otro lado para poder tomar sobre todo esa agudeza visual de lo que viene siendo los colores. En ocasiones también, cuando nosotros estamos tomando la agudeza visual, a veces sobre todo nos auxiliamos sobre todo de esta rejilla de Amsler. Y esta de rejilla de Amsler sobre todo está encaminado a ver cómo está funcionando la mácula, en donde prácticamente vamos a tener los fotorreceptores que serían los cones y que nos van a dar la visión central y la visión de los colores. Cuando a veces nosotros tenemos alguna maculopatía, en que hay una afectación del área macular, sobre todo últimamente se está presentando mucho en personas que pasan de los 60 años y que a veces se conoce esa patología como degeneración macular senil y que viene siendo más o menos algo parecido a la demencia senil, ¿verdad? Pero aquí sería en el caso
primordialmente de los conos que se van perdiendo. Entonces, esta rejilla la utilizamos y cuando tenemos alguna alteración a nivel de los conos, se va a presentar sobre todo este esquema en la figura de la derecha, donde se pierde esa forma de esa cuadrícula muy característica, se distorsiona por completo. Y eso en un momento dado, pues lo podemos investigar tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y a veces hay maculopatías que en ocasiones pudieran iniciarse en un lado y después continuar en el otro. Entonces, así sería como se vería una mácula normal cuando se toma con la rejilla de Amsler, en donde las cuadrículas se van a ver perfectamente definidas. Y si en un momento dado esas cuadrículas se distorsionan por completo, el paciente pues va a tener una maculopatía. Y esa maculopatía puede ser por múltiples causas. La más frecuente actualmente pues viene siendo la degeneración macular senil. Esto sería en cuanto a lo que viene siendo la toma de la agudeza visual central. Y ya para terminar, estos serían los diferentes optotipos. Aquí pueden ver que hay otros optotipos de figuritas y que prácticamente a veces los utilizamos también en las personas analfabetas, a veces en personas adultas, para que en un momento no se cohiban a veces con la E de Albini, algunas figuritas de veleros, de casitas, paragüitas, la C de Lando, los optotipos normales. En ocasiones cuando nosotros estamos tomando la agudeza visual central, acuérdense que hemos mencionado la toma de la agudeza visual para lejos. También la debemos tomar la agudeza visual para cercas. Y para esto vamos a utilizar unos optotipos que se conocen como optotipos para visión cercana. Y los optotipos que más frecuente manejamos son primordialmente los optotipos que a veces yo los menciono como los optotipos de Jäger. Estos serían los optotipos de Jäger, en donde se van a poner números o a veces figuritas que van a ir desde lo más grande a lo más pequeño y que el paciente cuando tiene una agudeza visual normal debe distinguir las imágenes más pequeñas que están en la parte inferior. Entonces ahí tendríamos, sobre todo la escala que utilizamos sería una J que significa Jäger. Y si es la menor sería Jäger 1. Aquí no vamos a utilizar el 20-20 porque no estamos a una distancia determinada. Aquí sería la agudeza visual para cercas. Hay veces que cuando el paciente pierde esa agudeza visual, sobre todo con la edad, tiene que extender la mano y de esa manera pudiera distinguir a veces mejor las letras. O es mucha gente que cuando lee el periódico se sale donde hay mucho sol para que pueda distinguirlas de manera adecuada. Entonces se realiza en personas que por lo regular pasan de los 40 años, que es en donde prácticamente se pierde la acomodación. Ya habíamos mencionado que la acomodación es un fenómeno fisiológico en donde hay un incremento del poder dióptrico del ojo de manera automática. Esto quiere decir que el paciente puede estar mirando de cerca y cuando mira su computadora puede mirarla de manera adecuada porque está realizando el fenómeno de acomodación. Cuando ese fenómeno de acomodación se pierde, el paciente tiene incapacidad para acomodar y no puede distinguir adecuadamente los objetos pequeños. Pudiera distinguir normal a lo lejos, pero a lo cercas no va a distinguir adecuadamente. Entonces, por lo regular, lo hacemos en las personas que por lo regular tienen los 40 o que pasan de los 40 años y que dicen, ¿sabe qué, doctor? Que ya no puedo enhebrar la aguja o para expulgar los frijoles o lo que viene siendo algunas cosas pequeñas o las lentejas, ya no distingo adecuadamente. Entonces, la acomodación pues va a jugar un papel muy importante, pues primordialmente el cristalino y lo que viene siendo el ligamento suspensorio de este cristalino. Entonces, por lo regular, pues los pacientes van a tener dificultad para distinguir
estos octotipos, y entonces a estos pacientes por lo regular van a tener que utilizar lentes esféricos positivos. Van a ocupar lentes para hipermétrope y que en un momento dado, cuando se gradúan esos lentes, el paciente va a distinguir adecuadamente el octotipo más pequeño, que sería el Jagger 1, que sería el J1, o hay veces que cuando el paciente ya tiene a cierto grado de opacidad del cristalino, pudiera no distinguir adecuadamente todas las imágenes, pero en ese caso, y el paciente probablemente quizá ocuparía otro tipo de abordaje y a veces hay que mencionárselo a ese paciente, que muchas veces su graduación va a corregirle hasta cierto nivel, pero que no va a distinguir probablemente el 100%. Pues prácticamente ya estamos a prácticamente la hora. Con esto vamos a terminar primordialmente la clase por el día de hoy. No sé si tengan alguna duda para que puedan asistir a su otra clase. ¿Alguna duda? Por mi parte no, doctor, todo No, bien. ninguna duda. ¿Mandé? Por nuestra No, parte no. ninguna duda. No, doctor, todo bien. Todo bien, doctor. Bueno, Nada más, bueno, es una pregunta. sí. ¿Las diapositivas nos las pasará o...? Sí, mira, las diapositivas se van a... Bueno, yo prácticamente, ya saben que soy baby boomer, soy análogo y a veces se me hace muy difícil. Ahorita mi hija está viendo eso, ya tiene, parece que las 2 primeras pláticas las va a subir. Les voy a pasar la liga. Ah, ok, está perfecto. Les voy a pasar la Sí, liga no. para que ustedes ahí lo tengan presente y que no tengan, sobre todo después, ningún reclamo, ¿verdad? Vamos a pasar todo para que ustedes tengan todo eso. ¿Eh? Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, que pasen buen día, buen fin de semana y nos veríamos el lunes, ¿eh? Doctor, Está hasta bien, luego. doctor. Igualmente, Gracias. doctor. Gracias, Gracias. doctor, que tenga buen fin de semana. Hasta luego.